Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola, hola. Comenzamos, chiquillos, la clase de lenguaje, clase de repaso, tal como dijimos el día de ayer. Sean todos ustedes súper bienvenidos ahí en el chat, a las personas que nos han acompañado desde marzo en adelante y a aquellos que se vienen integrando hace poco y a los que se vienen integrando hoy. También sean ustedes muy bienvenidos a los que van a ver el video, etcétera, etcétera. Chiquillos, hemos terminado nuestra época de revisar y repasar también cada uno de los ítems. Lo que nos corresponde ahora es hacer un breve repaso con relación a, o en relación a, mejor, ¿cierto? ¿Qué va a ser? ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿Cierto? Porque el día de hoy tenemos esta clase y mañana también ya tenemos la última clase de lenguaje. Vamos a hacerlo primero en relación al ítem de, o los ítems en realidad, de indicadores de producción de texto, que es lo último que estuvimos viendo, para terminar con el fuerte de la prueba, que precisamente es comprensión de lectura. Hay harta gente en el chat, un montón de gente en el chat, hay mucha gente en el chat. Así que, chiquillos, vamos a tratar de hacer la clase más o menos rápido, ¿cierto? Evidentemente no afectando ojalá ningún proceso, pero de todas maneras, ¿para qué? Para dejar el último espacio, ¿cierto? Para preguntas, porque el día de ayer creo que no alcancé a contestar todas las preguntas porque habían muchísimas, muchas. Así que comenzamos inmediatamente la clase del día de hoy. Ya, ¿con qué vamos a partir? Oh, el cursor, ya. ¿Con qué vamos a partir? Con Bob Esponja corriendo en círculos junto a Juan Patricio. No, la importancia de esta imagen es precisamente, radica en las fechas importantes. Lo que se viene, básicamente. El día domingo tenemos el reconocimiento de salas. Por ahí justo estaban preguntando, ¿cierto? Si era obligatorio el reconocimiento de salas. No, para ustedes sí, porque lo estoy diciendo yo. Solamente por eso para ustedes es obligatorio. Chiquillos, el reconocimiento de salas no es obligatorio. Ustedes pueden ir como no pueden ir y no va a pasar nada. Sin embargo, es súper importante que igual vayan. ¿Para qué? Porque muchas veces, y de hecho son muy pocos los casos donde les toca justamente en el mismo colegio donde salieron. Por lo tanto, si les tocase, por ejemplo, en el colegio donde salieron, ustedes ya saben dónde están las salas, dónde están los baños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no habría mayor problema. Sin embargo, como generalmente nos toca precisamente lugares que desconocemos, es importante ir porque nos quita de verdad mucha ansiedad de encima. Y lo otro que también es muy importante ir precisamente para saber cuánto nos vamos a demorar en el proceso de ir desde nuestro hogar, ¿cierto?, a el colegio donde nos corresponde rendir la prueba. También está el caso de saber dónde está ubicada la sala, porque siempre es la misma sala donde vamos a dar las 4 pruebas, las 3 pruebas que tengamos que rendir. Y además también saber, súper importante, dónde están los baños, chiquillos. A veces la guatita juega un poco malas pasadas, sobre todo cuando estamos con ansiedad. Así que también es importante saber dónde está el baño. ¿Por qué también es muy importante? Porque cualquier duda que tengan ustedes con respecto a qué pueden entrar y qué no pueden entrar, lo pueden saber con las personas que van a estar precisamente en el reconocimiento de salas, porque ahí van a conocer también quiénes van a ser los examinadores. Por lo tanto, es súper importante. Por ejemplo, profe, ¿puedo entrar algún dulcecito? ¿Soy diabético? ¿Alguna cosa? Inventen por último que son diabéticos, no importa. En este caso tienen permitido mentir. Pero vayan, ¿cierto? Y pregunten si pueden llevar algún dulcecito, si pueden entrar algún elemento externo, como por ejemplo agüita, que de todas maneras vamos a ver que este año sí está permitido, etcétera, etcétera. Así que es súper importante que vayan. ¿Por qué también es importante que vayan? Porque puede ser el caso, es muy extraño que ocurra, pero puede ocurrir precisamente que
por ejemplo, no aparezca su root. Si no aparece su root, significa que usted no está contemplado para dar prueba ahí. Por lo tanto, tiene que ir de inmediato a hablar con el jefe de local. Lo mismo ocurre en el caso que, por ejemplo, salga su root afuera del colegio, pero no salga en la sala. Eso quiere decir que usted no tiene puesto asignado. Por lo tanto, es súper importante que solucionen cualquier tipo de problema el día domingo antes de rendir la prueba. Para eso es este reconocimiento de salas. Entonces, se hace entre las 17 y las 19 horas, cuando ya igual ha tratado de bajar un poquitito con el calor que hace, ha bajado un poquitito el calor. Ya, en relación a eso, terminamos día domingo, nos preparamos para dormir, ¿cierto? Dejamos todas nuestras cosas súper preparadas y el día lunes partimos precisamente con la PSU de lenguaje. La PSU de lenguaje que parte a las 9 de la mañana, no lleguen a las 9 de la mañana, lleguen por lo menos 15 minutos antes para rendir esta prueba, que es la primera, que dura 2 horas y media y contempla 80 preguntas. Vayan preparados, en sentido de que vayan, ¿cierto?, con 2 lápices y en caso de que lleven lápiz mina, 2 lápiz mina, sacapunta, 2 gomas por si acaso, ¿cierto?, etcétera, etcétera, todas las cosas que hemos dicho que es importante llevar. Y tal vez una botellita con agua también, porque es importante estar hidratado porque hace mucho calor ya desde muy temprano. Después, ese mismo día en la tarde, la PSU de Ciencias, que parte a las 2:30 de la tarde. Son 80 preguntas también, pero esta dura un poquitito más. En el caso del día martes, corresponde a la prueba de Matemáticas, también 80 preguntas, también parte a las 9 de la mañana, exactamente igual que la de lenguaje, pero esta dura 2 horas 40 minutos, que son los tiempos, ¿cierto?, de duración del área científica. Y para los humanistas de corazón, estoy con ustedes en la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, parte a las 2:30 de la tarde y dura 2 horas 30 también, son 80 preguntas, lo mismo. Chiquillos, no sean como Esponja Patricio, no corran en círculos. Esta información, la mejor manera de estar defendiéndose ante esta prueba que se viene es precisamente estar preparadas. Así que, ojo con eso, no corran en círculos como ellos. Ya, ahora, justamente lo que están preguntando, ¿cierto?, en el chat que estoy viendo. Chiquillos, el chat está avanzando súper rápido, así que si no alcanzo a contestar todas las preguntas, las ponen al final. Ya, entonces, ahí están preguntando si puede ir otra persona a reconocer sala. Sí, puede ir otra persona a reconocer sala, pero ¿de qué le sirve si esa otra persona a lo mejor no va a dar la PSU ahí? Así que ahora, si me estás preguntando si puedes ir acompañado, sí puedes ir acompañado, incluso entrar acompañado al reconocimiento de salas. No lo mismo en el caso de la PSU misma, ¿cierto? Ahí tienes que ir solito. Ya, ¿qué llevar y qué no llevar el día de la PSU? Sí se puede llevar tarjeta de identificación, es necesaria, no es que sí se puede llevar, es necesaria. Hay que llevarla, si no la llevan, afuera. Cédula de identidad. En el caso de que se les haya perdido el carnet de identidad, que puede ocurrir, vayan inmediatamente a dejar constancias en Carabineros, porque ahí es el único lugar donde le van a entregar un voucher, ¿cierto?, por el extravío del documento, que es su documento oficial. Y el día domingo, antes de la PSU, van, ¿cierto?, donde el jefe de local le explican la situación y esa persona les va a dar también un documento con el que ustedes van a poder rendir la PSU. Uno tiene que ponerse en todos los casos más negativos posibles. El caso, ¿cierto?, de la pérdida de la cédula de identidad es un caso posible. Lo mismo con la tarjeta de identificación. No impriman una, impriman 2. Van a pasar una sola y con esa se tienen que cuidar y cuidarla como hueso santo. Sin embargo, lo bueno de llevar 2 es por si es que algo le llega a pasar a la tarjeta de identificación original en el camino que van a rendir la primera PSU. También tienen que llevar lápiz grafito y goma. ¿Qué se permite? ¿Se permite portaminas? Sí, se permite portaminas. No un portaminas 0,5, porque la verdad es que no les va a servir de mucho. Lleven del 0,7 en adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar bien marcadita nuestra hoja de respuestas. Y en el caso de la goma, lo mismo. No lleven una, lleven 2. Imagínense que están rendiendo la prueba, están sumamente motivadísimos respondiendo la prueba y se les cayó la goma. Oh, qué terrible. Mejor ni siquiera la van a buscar si ustedes tienen su repuesto, ¿cierto?, ahí en el puesto. ¿Qué es también lo que se puede llevar, ¿cierto?, como optativo? Que esta información del DEMRE, ojo, el DEMRE está liberando esta información. ¿Qué se puede llevar? Botella con agua. Sí se puede llevar, pero recuerden, chiquillos, que la botella de agua, ojalá mantenerla en el suelo, no sobre la misma mesa, por si es que se nos cae y nos mancha todo. Traten de dejarla siempre en el suelo. Y también se puede llevar destacador. Sí se puede llevar destacador. Ya, ¿qué no se puede llevar, pero por nada del mundo? Mochilas, bolsos, no los lleven. ¿Los pueden llevar? Sí, se los van a llevar, se los pueden llevar, pero los van a tener que dejar adelante o atrás de la sala.
Eso quiere decir que no sirve de nada llevar el bolso o la mochila. ¿Por qué? Porque van a tener una preocupación extra de que nadie se vaya a llevar su bolso o mochila. Ha ocurrido, ¿cierto? La otra vez les comentaba que en Facebook hay un grupo PSU, ¿cierto? 2019, creo que se llama ya este año, donde una chica comentaba que, claro, justamente llegó otra muchacha con el mismo bolso. La otra muchacha se llevó el bolso de la primera niña. Eso quiere decir que nos podemos confundir. No lo hagan, no lo hagan. Vayan con sin mochila, ¿cierto? Traten de llevar, ya decíamos ayer, un polerón a lo mejor un poquito más ancho donde puedan echar las cosas y tenerlas consigo encima. Es decir, qué cosas tener consigo encima o las cosas que vayan a necesitar, básicamente. ¿Qué no se puede llevar además? Celulares, cámaras o artículos electrónicos. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de copia está pero totalmente penalizada en la PSU. La PSU es un documento oficial, por lo tanto rigen las leyes de derecho de autor y un montón de otras leyes. No lleven nada para copiar la PSU. Y tampoco evidentemente, cualquier otro elemento no contemplado dentro de los permitidos. Lo que sí hemos dicho que, como yo les decía, ¿cierto? Tienen permitido, yo les estoy dando el permiso de mentir un poquitito. Lleven fruyeles, no chocolates, lleven fruyeles metidos en algún bolsillito, ¿cierto? Para estar rindiendo la prueba y estar ingiriendo un poco de azúcar. El azúcar es el motor natural que tenemos. Sin embargo, como vamos a estar rindiendo la PSU, es a las 9 de la mañana, ansiedad, sueño, ¿cierto? A lo mejor nos va a dar un poquito de cabeceo, así como, oh, estoy quedándome dormido, saco un fruyele, me como el fruyele y sigo dando mi prueba. La gracia de este fruyele, ¿cuál es? Llévelo envuelto en papel alusa, plástica, esta que no suena, si uno lo desenvuelve no suena. El papel en el que vienen envueltas estas gomitas, ¿qué es lo que hace? Suena un montón. Por lo tanto, no lo hagan. Sean conscientes que los compañeros de al lado también están haciendo lo mismo. Ya, ¿qué más? ¿Con qué más tenemos que estar pendientes? Miren, justamente MC Exchanger dice, profe, igual revisen las hojas de respuesta y los facsímiles. Y si están rotos, le dicen a los examinadores. Sí, también, lo mismo, MC Exchanger, súper bien. Profe, ¿y el baño? Pregunta Francisca y Nostroza. Chiquillos, en la PSU generalmente uno suele, con los nervios, ingerir algunas cosas de más, como por ejemplo el agua. Si les dan ganas de ir al baño, vayan, levanten la mano, no hagan el escándalo, levanten la mano, se les va a acercar un examinador, hablan con el examinador los va a acompañar al baño, ¿ya? Esa es una de las dificultades, pero los van a acompañar. Se devuelven y siguen rindiendo su prueba. Es mejor perder 5, 10 minutos en el baño que estar la prueba con la necesidad de evacuar lo que sea que vayan a evacuar, ¿cierto? De una necesidad biológica. Así que háganlo de esa manera. ¿Qué otra cosa también es bueno que llevemos? Reloj. ¿Qué tipo de reloj? Reloj pulsera. Da lo mismo si es digital o no, ¿cierto? Si es análogo, es digital, qué sé yo. Pero lleven un reloj pulsera para que ustedes estén pendientes de la hora. Los examinadores no les van a avisar cuánto tiempo quedan. A lo mejor, o sea, no al menos la mayoría. Hay algunos que avisan, otros no. Ellos no están obligados a hacerlo. Por lo tanto, lleven ustedes mismos su control de tiempo. Hasta ahí. ¿Por qué no chocolate? Porque se derrite. Por eso. Básicamente, hace calor, así que se va a derretir. Ya. Hoja de respuesta. La prueba a la que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Tenemos nuestro facsímil y tenemos una hoja de respuesta que es muy, muy, muy similar a esta. Es de un material, no es una hoja que uno puede doler fácilmente, es un material un poquitito más duro. Y en él van a encontrar una serie de documentos que van a tener que ir llenando. Para llenar la hoja de respuesta no se contabilizan las 2 horas 30. Ojo con eso. La prueba parte a las 9, porque a las 9 empiezan a llamar de a uno, ¿cierto? Les van pidiendo su carnet y les van pidiendo la tarjeta de identificación. Los van a ir llamando de a uno desde las 9 de la mañana. Como el número va a variar de personas que vayan a ir a dar la PSU, de todas maneras los van a nombrar a todos igual. Se van a ir sentando en los puestos que les toca, ¿cierto? Y les van a dar un tiempo para este llenado de hoja. Por lo tanto, la PSU generalmente no parte a las 9, sino que parte tipo 9:15, 9:20, incluso en algunos casos 9:30. No lleguen ni a las 9, ni a las 9:15, ni a las 9:30. Lleguen por lo menos 15 minutos antes. Entonces, la hojita que tenemos acá es la hojita que nosotros tenemos que contestar nuestras respuestas, como sale, ¿cierto? Me voy a andar con el puntero.
acá, ¿cierto? Acá nosotros vamos traspasando nuestras respuestas y fíjense que acá tenemos una serie de otros elementos que los que tenemos que ir contestando. Aquí en los ultra, full, HD, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿cierto? Que en este sector de nuestra hoja vamos a tener que llenar nuestros datos. Apellido paterno, apellido materno y los nombres. No se llena desde el medio, no se llena en sentido estético, se llena desde la primera casilla en adelante. Fernanda, en este caso, en mi caso, evidentemente, ¿cierto? No, perdón, en este caso, Azúcar, ahí sí, Briseño, los nombres, Fernanda, qué sé yo. Si no les alcanza todo el nombre, no importa, pero fíjense que dicen nombres, no uno solo, los dos. Y si tienen tres y le alcanzan los tres, pero aquí en el fondo lo que le alcance. Ahí fijarse, ¿cierto? Con mucho detalle que partimos siempre desde la primera casilla. ¿Qué más tenemos que fijarnos? En nuestro número de identificación, es decir, nuestro root. Lo marcamos aquí, lo anotamos, ¿cierto? El root que tengamos. Si es que no tienen un número que parte con 2 dígitos, este lo dejan simplemente en blanco, no le hacen nada y por supuesto a la columna siguiente tampoco. Y aquí, por ejemplo, si su root parte con, no sé qué root iremos ya, 22. 22, marco aquí el 22 y busco y relleno aquí también los números 2. Y así para adelante. Y fíjense que aquí en el importante tenemos que estar diciendo que efectivamente nosotros nos hacemos responsables absolutamente del proceso que estamos viviendo, porque ustedes la mayoría son mayores de edad. Por lo tanto aquí ustedes firman y hacen su mosquita. Y en relación a estos datos que hay que llenar aquí, en esta fila, ¿cierto? Que está en orden muy vertical, ¿cierto? Es una fila cortita. Los datos de la sede, el local y la sala van a estar anotados en la pizarra desde el momento en que ustedes llegan. Por lo tanto, simplemente rellenan aquí los números que el examinador les tenga anotados. Si tienen alguna duda, cualquier duda que tengan durante este proceso, este es el momento para preguntar cómo se llena la hoja, dónde tengo que poner el número, qué sé yo. Eso lo hacen en la medida que si es que tienen alguna duda, ¿cierto? Siempre recurrir al examinador. Siempre, siempre, siempre. Ya, y nos vamos a encontrar finalmente con esto, con el modelo de prueba de lenguaje y comunicación. Les van a leer todas estas instrucciones en voz alta. Y finalmente, declaro estar en conocimiento de ¿qué? De que el proceso es un proceso legal. Lean igual lo que les va a aparecer ahí. Que el proceso es un proceso legal. Vuelven a poner su root y la firma. Pim, listo, fin. Y parten la PSU y que les vaya súper bien. Ya, entonces, en relación a eso mismo, en relación a la prueba, chiquillos, estoy viendo que hay muchas preguntas, las ponen hacia el final. Profe, si no conozco mi nombre, estamos súper mal, cráneo blanco. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en la PSU de lenguaje? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Esta tablita la venimos viendo hace rato. La PSU de lenguaje se divide en 2 grandes procesos. Por un lado, que sepamos escribir, por otro, que sepamos leer. Así de sencillo. En el caso de saber escribir, solamente nos van a medir de manera indirecta si es que sabemos contemplar y armar un texto coherente y cohesionado. Las primeras 25 preguntas, entonces, están enfocadas precisamente a armar un texto coherente y cohesionado y también armar un texto virtual que vendría siendo el ítem de conectores y de plan de redacción, respectivamente. En ese fuerte, en ese eje, están incluidas 25 de las 80 preguntas de la PSU. El fuerte está puesto en lo que es comprensión de lectura, dividido entre lo que es vocabulario contextual y comprensión de lectura con 15 y 40 preguntas respectivamente. La prueba tiene 80 preguntas, sin embargo, de esas 80 preguntas, las 80 no son contempladas para el puntaje total, solamente son contempladas 75. Hay 5 preguntas que nosotros no vamos a tener, pero ni la menor idea de cuáles van a ser, que son del tío Demre, donde ustedes lo que hacen es simplemente contestar, porque no tienen idea, ¿cierto? Ustedes contestan y el tío Demre extrae después las conclusiones de cómo estuvo esta PSU. Son preguntas pilotaje, son preguntas para sacar estadísticas y ir revisando cómo ha sido el proceso que están viviendo. Por lo tanto, de los 80, en realidad 75 son medidos para nuestro puntaje y, como ya decíamos, ¿cierto? Nos vamos a demorar 2 horas 30 minutos para rendir esta prueba. Ahora, que en relación al temario, a diferencia de los otros ramos, ¿cierto? A diferencia de matemáticas, de historia y de ciencias, lenguaje y comunicación, si bien tiene un temario, no es un temario real. ¿Por qué? Porque en realidad la prueba, como ya lo hemos dicho un montón de veces, no mide contenido, mide habilidades. Sin embargo, lo que sí nos van a aparecer son tipos de textos. Esos tipos de textos nosotros los revisamos en clases. Mañana vamos a hacer un repaso súper rápido, pero vamos a hacer un repaso. Y estos tipos de textos, ¿cierto? ¿Cómo los contemplamos? ¿A través de qué?
de los textos no literarios, los textos literarios y los textos de los medios de comunicación masiva. Si es que tienen alguna duda con algún tipo de texto, revisen las clases anteriores. ¿Por qué es importante revisar cada uno de los textos como lo hicimos, cierto, durante el año? Precisamente porque extraer y saber cuál es la tipología textual del texto ante el que nos estamos enfrentando cuando estamos haciendo comprensión de lectura nos facilita un montón la comprensión del mismo. Por lo tanto, en relación a los textos no literarios, podemos, no es que salgan todos, ojo, no salen todos, dentro de estos hacen una selección. Entonces, nos podemos encontrar con discurso dialógico, expositivo y argumentativo. En el caso de los textos literarios, podríamos encontrarnos con poesía, narrativa y textos dramáticos. Profe, ¿salen poemas? Los últimos años no han salido. Sin embargo, siempre se mantienen mencionados dentro de lo que es el dentro de lo que es el texto literario. Por lo tanto, puede ser que este año salgan, no tenemos idea. Texto de medios de comunicación masiva, ¿cuáles? Géneros propios de los medios según su tipo, discurso de la prensa escrita, radial, televisivo, páginas web, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de texto entonces podrían aparecernos dentro de la PSU. Es muy clásico que salga al menos, por lo menos, una noticia o un reportaje. Los otros textos ya andan más variados. Ya, entonces, en la PSU de lenguaje nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con este orden establecido. El orden con el que nos encontramos cuando abrimos el facsímil son las 10 preguntas de conectores, 15 preguntas de plan de redacción y 55 preguntas sumando, ¿cierto?, las preguntas de vocabulario contextual y de comprensión de lectura. En relación a eso, nosotros siempre hemos sugerido realizar la prueba de otra manera, desordenarla. Recuerden que en ese momento el facsímil es de ustedes, en ese momento, porque después tienen que devolverlo, pero en ese momento el facsímil es de ustedes. Por lo tanto, el orden que nosotros acá sugerimos es realizar 2 o 3 textos de los que nos vayan a salir, es decir, más o menos 25 preguntas de vocabulario contextual primero. Siempre partir con lo más pesado, porque es cuando estamos más concentrados, mucho más concentrados que después cuando ya nos vamos cansando. Entonces, realizar 25 preguntas aproximadamente de vocabulario contextual y de comprensión lectora, ¿cierto? Primero, evidentemente, las preguntas de comprensión lectora y después la de vocabulario contextual y así sucesivamente en cada texto. ¿Por qué? Porque el ir respondiendo las preguntas de comprensión lectora lo que hace básicamente es que nos vayamos apropiando cada vez más del texto, desarrollando cada vez más el texto y comprendiendo también muchas de las palabras que nos van a salir en vocabulario contextual y vamos a entender también qué función están cumpliendo dentro de la misma. Recuerden que vocabulario contextual no nos están pidiendo cuál es el sinónimo de la palabra tal, sino que nos piden dentro de un contexto, por eso se llama vocabulario contextual, dentro de un contexto utilizar una palabra que no altere para nada el sentido de la oración. Después de realizar esos 2 o 3 primeros ítems, lecturas, nos devolvemos al primer ítem que es de conectores, realizamos estos ítems, ojalá en máximo de 10 minutos, es decir, ojalá 10 minutos, un minuto, ahí sí, ojalá 1 minuto para cada pregunta. Nos devolvemos a comprensión de lectura, realizamos lo que nos quedó por pasar y terminamos con las 15 preguntas de plan de redacción. ¿Por qué hacer plan de redacción al final? Porque ya hemos quitado un poco la ansiedad de lo que es la comprensión de lectura, que ya decíamos que era el fuerte, y porque además es el ítem que posee más facilidad dentro de la PSU en términos de que posee más estrategias de resolución. Estos ítems trampa, ¿cierto?, que estuvimos revisando ayer y que hoy día vamos a volver a revisar de todas maneras, es el ítem más sencillo, entre comillas, dentro de lo que es el orden sugerido, ¿cierto? Ahora, ojo, es es orden sugerido. Si ustedes lo quieren hacer de otra manera o si sienten que lo han hecho siempre de la misma manera y esa misma manera les funciona, les resulta, háganlo de esa manera. Ya, entonces, cuando nosotros vayamos realizando cada uno de los ejercicios, realizado a la hoja, realizado a la hoja, realizado a la hoja, realizado a la hoja. Cuando terminemos un ítem, cuando terminemos un texto, pasamos inmediatamente las que creemos son las respuestas correctas a la hoja de respuesta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, ¿cierto? Aquí el trabajo está en optimizar el tiempo, optimizarle estas 2 horas y media lo más, de la manera más rápida posible. Por lo tanto, si terminamos un ejercicio, inmediatamente lo pasamos a la hoja de respuesta. Eso no quiere decir que realizando pregunta por pregunta, estar pasando pregunta por pregunta cada una de las alternativas. No, terminado el ítem completo, traspasamos la hoja de respuesta. ¿Por qué?
Porque, chiquillos, no hay más tiempo que las 2 horas y media y sí, el traspaso de nuestras respuestas a la hoja precisamente de respuestas sí está contemplado dentro de las 2 horas 30. No hay más tiempo que ese. Por lo tanto, no vayan perdiendo tiempo, no lo dejen para el final, porque, por ejemplo, si van sin reloj pulsera, si el examinador no les dijo nada, no les dicen, le quedan 10 minutos, le quedan 5, le quedan 3, le quedan 2, le queda 1, me van a decir, entregue la prueba y yo no pasé mis hojas. O sea, perdón, no pasé mis respuestas. Entonces, háganlo de esa manera. Vayan pasando, ¿cierto? Cada uno de los ítems en la medida que lo van respondiendo. No dejarlo para el final como estaba diciendo, ¿cierto? Tampoco dejarlo para el intertanto, ¿ya? Quedarnos con esa idea. Ya, ahora, todo lo que ustedes sepan, márquenlo inmediatamente en el facsímil. ¿Cuál era el sentido de la frase tanto? Ah, era tal cosa, ya, la marqué. No se pongan a sobrepensar. Recuerden que hay habilidades sencillas que son las de extracción de información. Esas habilidades sencillas, chiquillos, de verdad son sencillas. Así que respondan inmediatamente si es que lo saben. Si tienen alguna duda, pero de verdad una duda que no les deja tranquilos, ¿cierto? Que no están seguros cuál respuesta es, déjenla para el final, se la saltan. Pero déjenla para el final y si no, definitivamente no la saben, a lo mejor suena mal que lo diga, ¿cierto? Pero tírenlo al achunte, tírenlo al azar. ¿Por qué? Porque la PSU no se deja nada sin contestar. Ya no quitan malas por buenas como hace varios años. Sobre todo los que dieron la PSU hace mucho tiempo, ¿cierto? O los que dieron incluso la prueba de aptitud académica. Chiquillos, ya no nos descuentan malas por buenas. Hace varios años nos quitaban por cada 4 malas, nos quitaban una buena. Ya no se hace. Ahora el puntaje es lo que usted obtiene como bueno y fin. Así que si tienen alguna duda, lo dejan para el final. Y si ya definitivamente no saben, al azar. El azar sabe. Ya, no duden de sus habilidades, chiquillos. Recuerden que la PSU de lenguaje, al contrario de las otras, no tenemos que memorizar nada. Estamos poniendo en ejecución las habilidades que tuvimos en el colegio, las habilidades que fuimos desarrollando este año. Por lo tanto, no duden de ustedes mismos. Y finalmente, interactúen con la prueba. ¿En qué sentido? El facsímil en ese momento, como les decía, temporalmente es de ustedes. Ustedes lo pueden rayar, lo pueden modificar, usar el destacador, utilizar lápiz pasta, utilizar la goma, utilizar el lápiz mina, utilizar el lápiz rojo, verde, azul, amarillo, morado, da lo mismo, porque en ese momento el facsímil es de ustedes. Sin embargo, la hoja de respuesta se trata con el debido respeto que debe tener la hoja de respuesta y lo marcamos exclusivamente con lápiz mina. Lápiz mina o portamina, lo marcamos con mina, básicamente. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. La hoja de respuesta hay que cuidarla mucho, quererla, amarla, adorarla, hacerle cariñito, pero al facsímil lo tenemos un poco más a la rudeza, ¿cierto? La rudeza del destacador, etcétera, etcétera. ¿Se pueden llevar varios lápices y destacadores? Sí, sí se puede. Pero no puedo llevar el estuche completo, o sea, todo a la mano. Ya, ahora. Dijimos que el día de hoy estábamos revisando exclusivamente la parte que tiene que ver con la producción de textos. En ese sentido, vamos a revisar la metodología correcta vamos a revisar porque esto ya lo hicimos. Vamos a revisar la metodología correcta para hacer cada ítem y también la metodología trampa o algunas consideraciones especiales que tengamos que tener con algún ítem. En el caso del ítem de conectores, ¿cómo se realiza este ítem de conectores? Primero, leer con mucha detención el enunciado y analizar el contenido de cada una de las unidades que nos piden relacionar. Recuerden que el ítem de conectores se nos presenta un enunciado al que precisamente le faltan conectores y nuestro deber es utilizar o pensar qué tipo de conector va ahí, mirar las respuestas y clasificarlo. Sin mirar las alternativas, establecer qué tipo de relación se genera entre las ideas. Ahí falta una palabra, se genera entre las ideas. Seleccionar la alternativa que contenga precisamente el conector o conectores que den cuenta de este tipo de relación. Si es adversativo, si es sumativo, si es finalidad, causa y consecuencia, etcétera, etcétera. Releer el ejercicio completando con la opción escogida para verificar si la unidad lingüística es coherente y cohesiva. Siempre la parte al menos de lo que es producción de texto, ¿cierto? Conectores y plan de redacción, siempre, chiquillos, hagan el ejercicio que se debe hacer en matemáticas, que es precisamente revisar si es que el ejercicio está bien hecho. Vuelvan a poner, por ejemplo, aquí en este caso, escriban incluso si lo necesitan, el conector que ustedes creen que es correcto, lo buscan dentro de las alternativas y lo vuelven a leer y piensan, ¿es coherente, es cohesionado? Sí, es coherente y cohesionado, listo, lo marqué y me olvidé de ese ejercicio, voy al siguiente. Ahora, al contrario de lo que podamos pensar,
chiquillos, no le temamos en el caso de conectores, no le tengan miedo a los ejercicios que les falta más de un conector, porque en ese sentido son más fáciles de hackear, entre comillas. ¿Por qué? Porque principalmente podemos ir fácilmente borrando las alternativas que nosotros consideremos que no cumplen por ningún sentido, ¿cierto? Al menos uno de los conectores no cumple el sentido que debiésemos utilizar en el enunciado que se nos presenta. Así que no temerle a los enunciados que le faltan 2 o incluso más conectores, porque son mucho más sencillos que aquellos que les falta uno. Ya, ahora, la trampita. Siempre importante intentar completar el enunciado presentado sin mirar las alternativas que se nos están proponiendo ahí. El conector elegido, como ya decíamos, debemos tener cuidado con que se cumplan elementos básicos de gramaticalidad, es decir, de coherencia y cohesión. En este sentido, que tendríamos que fijarnos en la ortografía, por ejemplo, porque muchas veces aparece dentro de las alternativas como distractores. La ortografía literal, es decir, el uso correcto de las letras. La ortografía puntual, es decir, fíjense bien cuando aparecen comas, cuando aparecen puntos, mayúsculas, etc. Y la ortografía acentual, que tiene que ver con el uso de tildes. Recuerden que pueden aparecer dentro de los distractores un más con tilde y un más sin tilde. Ojo ahí. También uno de los datos que dimos, ¿cierto?, en el caso del ítem de conectores, es que el conector más simple suele, no siempre, pero suele ser el correcto. Y siempre, una vez que ya han terminado el ejercicio y dijeron, ya, es la B, vuelvan a releerlo para saber y estar seguros de que efectivamente es la letra B en el caso, por ejemplo, de que sea. Ya, y en el caso de plan de redacción, la metodología, es decir, lo que debiésemos hacer, debemos siempre leer el título para comprender el tema. Esto lo estábamos viendo hace muy poquitas clases atrás. Recuerden, chiquillos, que el título en lo que es plan de redacción es importantísimo, no es importante, es importantísimo, muy importante. Incluso, y tener mucho cuidado con los enunciados, ¿cierto? Con los títulos, que son títulos compuestos. Recuerden que los títulos compuestos, el orden lo da el mismo título. Si dice las flores y las manzanas, entonces primero ordenamos todos los enunciados que son relativos a las flores y después todos los enunciados que son relativos a la manzana, porque ese es el orden que aparece en el título, ese es el orden que debo darle al plan de redacción. Leer los enunciados analizando la información que contiene, siempre desde lo más general a lo más particular, de los más a lo muy, de lo más grande a lo más pequeño, de lo más general a lo más alejado también del título. Determinar ustedes, sin mirar las alternativas, el orden que ustedes creen que ese ejercicio debiese seguir. Recién ahí mirar las alternativas, ¿cierto? Leer nuevamente el ejercicio considerando que ya eligieron la alternativa correcta y seleccionar. Esa es la metodología correcta, la que debiese ser así. Ahora, también tenemos el ítem hacker. ¿Por qué el ítem hacker? ¿Por qué? Esta es la estrategia, la trampita. Porque decíamos que el plan de redacción, precisamente, es el que nos presenta más posibilidades de trampa, entre comillas. ¿Por qué? La estábamos viendo justamente en la clase de ayer. El ítem de plan de redacción, la manera fácil de solucionarlo, no la única, ojo, no la única ni tampoco la mejor, porque podemos equivocarnos también fácilmente. Reconocer el enunciado de inicio, reconocer el enunciado de cierre y los enunciados encadenados, para ir inmediatamente eliminando las alternativas que nosotros nos damos cuenta de que esa alternativa no puede ser. ¿Por qué? Al reconocer el enunciado de inicio, nosotros leemos, ¿cierto?, el título, leemos los enunciados, reconocemos cuál es el enunciado de inicio y eliminamos todas las alternativas que no parten con ese número. Después, al momento de reconocer el enunciado de cierre, lo mismo. Decimos, ya, con ese párrafo tiene que terminar, con ese enunciado tiene que terminar el ejercicio. Elimino todas aquellas opciones que no presenten ese enunciado como cierre. También tenemos la posibilidad de los enunciados encadenados. Decíamos que los enunciados encadenados precisamente llevan ese nombre porque se encadenan, hacen una cadena cohesiva. ¿En qué? Es que hay ciertos enunciados que necesariamente deben ir ligados. Necesariamente va a ir el 5 con el 4, o el 3 con el 2, o el 1 con el 5.
¿Por qué? Porque, decíamos, ¿cierto? Aquí se empiezan a generar mecanismos de recurrencia temática. ¿Qué era la recurrencia temática? El uso de los pronombres, el uso de los sinónimos, o mejor conocido, ¿cierto? Como correferencia, etcétera, etcétera. Tenemos que fijarnos bien ahí cómo se va repitiendo la información. Y finalmente, el tan amado T12, o temas 12, o 12, o A12, o I12, o como sea que lo hayan visto, que al final es la misma estrategia. ¿Qué es el temas 12? ¿Qué es el 12? ¿Qué es el A12? Y 12 nosotros lo vimos como temas 12, ¿ya? ¿Qué quiere decir el temas 12? Primero, identificar el tema, de ahí viene la palabra, de ahí viene la T, de tema, identificar el enunciado más amplio y general. La D del 12, reconocer la descripción o definición del tema. La O de origen, buscar un enunciado que dé origen del tema, ¿cierto? La C de clasificación y o caracterización del tema. Y finalmente, por ahí me preguntaban ayer, profe, ¿los ejemplos siempre van al final? No, no necesariamente siempre van al final, pero siempre van a la última parte de los enunciados, que es precisamente los ejemplos. Los ejemplos siempre son lo más particular. Cuando estemos haciendo plan de redacción, piensen en la noticia. La noticia siempre también va desde lo más general a lo más particular. Por lo tanto, el temas 12 también ordena los textos de esta manera. Y hasta ahí llegamos en el repaso. Hasta ahí llegamos, ¿cierto?, en lo que es el repaso de lo que es producción de textos. Entonces, nos vamos inmediatamente con la pregunta de desafío, y aquí es donde juegan ustedes. Porque si bien no pude estar viendo, porque hay muchos mensajes chiquillos, de verdad, están escribiendo mucho. Si bien no pude estar viendo todo lo que escribían, aquí es donde ustedes pueden participar y yo ahí los voy aprovechando de ir saludando y qué sé yo. Ya, entonces, pregunta de desafío de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Nos vamos con... utilizando las estrategias, ojo con eso. Primer ejercicio, y estos son los ejercicios de EMRE. Recuerden que estamos revisando los ejercicios de EMRE que fueron liberados este año. Me voy a desaparecer para que se vea bien. Dice, Museo de Arte Popular Americano. 1. Institución perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 2. Apertura de la institución el 20 de diciembre de 1944 en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía. 3. Antecedente. Exposiciones de arte popular presentados en el Museo Nacional de las Bellas Artes en la década de 1930. Los objetos presentados en la primera exposición, trabajo de personas que, como actividad paralela a sus ocupaciones habituales, crean objetos artesanales de valor artísticos. Exposición del 70 aniversario. Sé que no se lee así, no me acuerdo en este momento cómo se hace. Exposición del 70 aniversario, colección patrimonial de objetos con técnicas como cerámica, textil, tallado, vidrio y técnicas mixtas del mundo popular e indígena. ¿Con cuál partiría? La mayoría está diciendo que parte con el 1. Emina dice que parte con el 1, Javier con el 1, Fredison también dice que parte con el 1, terminaríamos con el 5. Robinson parte con el 1, Fernanda se aventuró, Fernanda Tocaya, 1, 3, 2, 1, 5. ¿Cómo es 1, 3, 2, 1, 5? Bambú dice 1, 3, 2, 4, 5, de haber sido el 4 ese Fernanda. Varios ya se están, a ver, 70º dice Bechar Pisnur. Si es 70º, gracias. Era broma la del nombre, profe. Sí, sé que era broma, cráneo, no se preocupe. Ya, dicen que parte con el 1. Vamos a ver. Ya, si parte con el 1, eliminamos inmediatamente las alternativas A y la alternativa E. Ustedes dijeron que partía con el 1. Nos quedarían solamente entonces las alternativas las alternativas B, C y D. Pero dijeron por ahí también que terminaba con el 5. Por lo tanto, adiós a la C. Nos quedamos solamente con 2 alternativas. Puede ser la B o puede ser la D. Dicen que es la B por ahí. Vamos a ver si es que es la B por ahí. Y efectivamente, era la B, tal como está gritando ahí Nahuel Pilquinao. La B, sí, es la B. Llegué muy tarde, pregunta Milena, más o menos, un poquitito tarde, sí. Ya, efectivamente entonces era la letra B la correcta. 1. Institución perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ahí nos están diciendo que es, básicamente, el Museo de Arte Popular Americano. 3. Antecedentes, es decir, ¿por qué se abrió esta institución? ¿Cuál es su antecedente de lo que va antes? Exposiciones de arte popular presentadas en el Museo Nacional de Bellas Artes en la década de 1930. Si aparece un número, fijarnos qué número es. 2. Apertura de la institución, es decir, a partir del antecedente se abre la institución. Apertura de la institución el 20 de diciembre de 1944. Fíjense que, lo rayé mal.
de 1944 en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía. Recuerden que por eso es importante rayar los números, porque aquí nos vamos ordenando de manera cronológica. 4. Los objetos presentados en la primera exposición, eso quiere decir que tenemos una apertura, primera exposición, estos dos enunciados van ligados. Teníamos que buscar cualquiera que tuviera 2 y 4. El A no tenía 2 y 4, el C no tiene 2 y 4, el D no tiene 2 y 4, el E no tiene 2 y 4. Inmediatamente entonces nos quedamos solamente con un resultado. Acuérdense de eso. Ya, los objetos presentados en la primera exposición, trabajo de personas que, como actividad paralela a sus ocupaciones habituales, crean objetos artesanales de valor artístico. Y finalmente el 5, exposición del 70 aniversario. ¿Cómo era? 70º según Bechar Visnur. Ya, teníamos entonces la primera exposición, que fue en el año 1944, y de ahí nos saltamos al 70º aniversario. Nunca aprendí bien esos números. 70º aniversario, colección patrimonial de objetos con técnicas como cerámica, textil, tallado, vidrio y técnicas mixtas del mundo popular e indígena. Bien, entonces efectivamente era la alternativa B, tal como dijeron ahí en el chat. Ya, nos vamos al siguiente ejercicio y con este ya vamos terminando para dar paso a las preguntas. Hay muchas preguntas, chiquillos, imposible, el día de hoy no van a poder ser contestadas todas porque a las 6 de la tarde tenemos clase de historia, así que nos vamos a ir con este último ejercicio. Profe, ¿se puede llevar sacapuntas? Sí, se puede, Macarena. Ya, breve historia de los sistemas operativos. Windows, fundado bajo los preceptos del MS-2 o MS-DOS, no sé, tampoco sé cómo se lee eso, es el sistema operativo más masivo y completo del último tiempo. La Universidad de Stanford, en Silicon Valley, se constituye en el centro de ingenieros y desarrolladores expertos en sistemas operativos. La intervención de los propios usuarios en algunas computadoras centrales es el antecedente más próximo de un sistema operativo. La empresa General Motors unifica el criterio de distintos usuarios y crea el primer sistema operativo, GMNAA, supongo, para las computadoras IBM. El sistema MS-DOS, supongo, quita atribuciones a los usuarios y fomenta la labor de los desarrolladores especializados. ¿Partiríamos con qué enunciado? ¿Terminaríamos con cuál enunciado? Chelo DJ, ¿no se llama Motila? No, no se llama Motila. Profe, una duda. En el ítem de plan de redacción, las fechas de nacimiento y muerte, cuando están separados, ¿en qué orden se ponen? ¿Juntas o una al principio y la otra al final? Una al principio y la otra al final. O separa, es que depende de la información que aparezca más. Katoki, depende. Ya, están proponiendo alternativas. Parte con la 3, dicen. 2 y 1 irían juntos. 3, 2, 3, 4, 5, 1. 3, 4, 5, 1, 2. ¡Ay, que está variado! 3, 4, 1, 5, 2. 3, 4, 1, 5, 2. Freddyson dice que parte con la 3, termina con la 2. Vamos a ver. Las alternativas son las siguientes. Y como hay están tan disímiles en sus respuestas, no voy a aventurarme a marcar ninguna de aquellas. 3 y 2 dice... Freddyson dice que parte con 3, termina con 2. Camila, no, ¿quién fue? Constanza también dice que parte con 3, termina con 2. Empieza con la 4, dice Valentina Hernández. Ya, vamos a ver, porque hay mucha variación. Dicen que es la B, que es la D o que es la E. Era la letra B de bacán, de nos va a ir perfecto y maravilloso. Partimos entonces con el número 3. Fíjense en el enunciado, en el título, breve historia de los sistemas operativos. Eso quiere decir que tenemos también que recurrir, ojalá, al orden cronológico. Pero no aparece ningún número, entonces igual tratar de ordenarlo a través de las marcas textuales. 3. La intervención de los propios usuarios en algunas computadoras centrales es el antecedente más próximo a un sistema operativo. ¿De qué nos habla el texto? De los sistemas operativos. 4. La empresa General Motors unifica el criterio de distintos usuarios y crea el primer sistema operativo, el GMNAA para las computadoras IBM. 5. El sistema MS-DOS, quita atribuciones a los usuarios. Fíjense que aquí teníamos el criterio de los distintos usuarios y el sistema MS-DOS le quita las atribuciones a los usuarios y fomenta la labor de los desarrolladores especializados. 1. Windows fundado bajo los preceptos del MS-DOS, es decir, el 5 con el 1
necesariamente iban unidos. Por lo tanto, si sabemos que el 5 con el 1 van unidos, eliminamos la A. La C la vamos a dejar, pero solo porque plantea que van juntos, pero en un orden distinto. Y en el caso de la E también. Ya. ¿Dónde íbamos? Windows, fundado bajo los preceptos de MS-DOS, es el sistema operativo más masivo y completo del último tiempo. Ya eso nos va acercando hacia el final. Y 2, la Universidad de Stanford en Silicon Valley se constituye en el centro de los ingenieros y desarrolladores expertos en sistemas operativos. Fundamos los sistemas operativos, ¿cierto? Los crearon. Los crearon el sistema operativo y finalmente, ¿cierto? Tenemos el Centro de Ingenieros y Desarrolladores Expertos en Sistemas Operativos. Entonces tenemos ahí que la letra correcta es la B de bacán. Nos va a ir maravilloso en la PSU. Ya, y con eso terminamos entonces la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Y estrellitas en la frente para todos los que contestaron correctamente estas últimas preguntas de plan de redacción. Ya, nos vamos al último. ¡Chin! Preguntas. Justamente salió la pregunta de Joaquín Zúñiga Matthews. ¿Cuál es el orden de los resultados? Primero PSU, luego becas y créditos y después la inscripción a las universidades. ¿O cómo es? No me acuerdo. Ya, a ver. Sí, primero la PSU. Después... ya me acordé. Primero tienes la PSU. Cuando tienes los resultados, te vas a matricular. Y en la matrícula te van a pedir una serie de papeles que corroboren ciertos elementos que tú postulaste en el FUAS, en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, y ahí vas a saber si finalmente eres acreedor de alguna beca, algún crédito o de la gratuidad. Ese es el orden correcto. Profe, ¿los ensayos de PREU son más difíciles que la PSU? Sí, generalmente. ¿Dónde hago los ensayos que me sirvan más? En puntajenacional.cl y en la página del DEMRA, ahí están los ensayos oficiales. Profe, tips para poemas. Saber identificar estructura interna y externa. Lizeth, hicimos una clase de poesía exclusivamente. Revisa esa clase. Ay, se me perdió. Profe, ¿cómo ejercitar más plan de redacción? Recuerda que en puntajenacional.cl tú puedes armar los ensayos de acuerdo a lo que tú necesites. Es decir, si necesitas ejercitar más en plan de redacción, haces un ensayo exclusivamente de plan de redacción. Profe, ¿qué es lo mejor tomar de desayuno antes de la prueba? Qué buena pregunta, Maxi, te sacaste. Maravillosa la pregunta. Maxi, ¿qué es bueno tomar de desayuno antes de la prueba? Algo que no sea muy pesado. Depende un poco también de nuestro propio organismo. Un desayuno bueno antes de la PSU es leche cultivada, no leche normal, porque puede que la lactosa les afecte un poco, ¿cierto? La leche cultivada también es leche deslactosada. Depende ahí un poco cómo toleramos un poco este tema. Ahora, obviamente estoy hablando de un punto de vista que no es para nada vegano, perdón si es que alguien es vegano, pero me están preguntando cuál es el mejor desayuno, esa es una de las alternativas. La otra alternativa también puede ser leche de tipo vegetal. Puede ser pancito, ¿cierto? Tostado, para que no te caiga mal el estómago, algo liviano o ligero, puede ser pechuga de pavo, ¿cierto? Alguna cosa así como que afirme el estómago, que no nos dé tanta hambre. Y que sea bueno. Ahora, el tema de las masas, así como comerse un queque antes de la PSU, no es muy buena idea, porque la masa se va a demorar en digerir en el estómago. E insisto, necesitamos la sangre que va a estar en el estómago digiriendo lo que nos comimos en la mañana, la vamos a necesitar aquí en la cabeza. Por lo tanto, así como comerse un queque, a lo mejor un pedacito de queque ya puede ser, pero así como un queque gigante, no. Ni galletas, así como comerse el paquete de galletas, tampoco. Liviano. Frutita también puede ser, ya que estamos en época, ¿cierto? ¿Algún tip para controlar los nervios? Sí, haga ejercicio, haga mucho ejercicio. Puede ser, incluso no un ejercicio que nos agote, puede ser yoga. Incluso, algo así como más liviano, pero te va a servir. De verdad que sirve. Lo comprobé, experiencia propia, sirve. Segunda vez que di la PSU para entrar a la universidad, claramente, ya no como profe, sino que para entrar a la universidad y me sirvió. Profe, ¿cómo puedo practicar más los conectores? Revisando las funciones que cumplen los conectores, básicamente. Ya, entonces, dejamos la clase hasta acá. Chiquillos, mañana vamos a hacer una clase con más espacio aún para las preguntas, ¿cierto? Porque sé que hay muchas preguntas de cómo hacer, qué llevar, qué no llevar, bla, bla, bla. ¿Hay una hora de salida? Sí, una hora después de haber iniciado la prueba ustedes pueden salir.
Y de almuerzo, sí, pues si la prueba parte a las 9 y la otra de las otras de la tarde son a las 2:30. Así que sí, hay hora de almuerzo. ¡Ya! Terminamos por hoy. Chiquillos, chiquillas, que tengan una muy linda tarde. Viene la clase de historia. No tengan miedo, tranquilidad y calma, porque ya estamos en periodo de empezar a relajarnos, ¿cierto? A estar tranquilos, hagan ejercicio, a lo mejor por la noche, ¿cierto? Para dormir ya más relajaditos, porque aparte hace calor, al menos en la región central, en la zona central, hace mucho calor. Así que traten de dormir ligerito, ¿cierto? Traten de dormir muy bien. Estén haciendo actividades recreativas, las cosas que a ustedes les gusten, hacerlas. No, eso sí, no estar carreteando, no estar de fiesta, no estar de rumba, sino que actividades tranquilas. ¡Ya! Que no cunda el cúnico. Sí, exactamente. Ya, nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Nos vemos mañana de 5 a 6 de la tarde también. Vamos a dejar más espacio para las preguntas porque hay muchas preguntas. Y todos aquellos que están preguntando, profe, ¿cómo le hago para conectores? Profe, ¿cómo le hago para comprensión de lectura? Profe, ¿cómo mejoro mi puntaje? Todavía tienen tiempo para ver las clases que ya están en el canal de YouTube, puntajenacional.cl. Estén atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, al Instagram, al Facebook y a la misma página, ¿cierto? También siempre de puntajenacional.cl. Chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos mañana. Chao, chao. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.